Con el siguiente vídeo sobre la sintaxis de la oración simple. En este caso vamos a hablar de las oraciones impersonales. Recordad que ya hemos hecho 2 vídeos anteriormente y estamos en el tercero de 9. Oraciones sin sujeto son las oraciones impersonales. Bien, ¿qué son las oraciones impersonales? Pues una oración impersonal son las que no tienen sujeto ni expreso ni tácito, ¿vale? Los tipos de oraciones impersonales están establecidos, es algo que tenemos que conocer y tener en mente a la hora de realizar un análisis sintáctico, porque puede suceder que si no recordamos que una oración es impersonal, pues estemos ahí buscando el sujeto y no lo encontremos. Bien, pues hay 4 tipos de oraciones impersonales. El primero es de fenómenos naturales. Son verbos de fenómenos meteorológicos atmosféricos, es decir, todo aquello que sucede en la atmósfera. Llover, nevar, tronar, relampaguear, diluviar, amanecer, anochecer. Bien, pues cuando yo tengo una oración con uno de esos verbos, simplemente no hay sujeto. Es una oración impersonal de fenómeno natural, ¿vale? Ya la llamaremos oración impersonal de fenómenos naturales. El siguiente tipo son las oraciones impersonales y de impersonales unipersonales. Son las que aparecen bien con los verbos hacer, ser y estar para indicar tiempo atmosférico, es decir, del clima, o cronológico, es decir, del reloj. Cuidado, no confundimos con, por ejemplo, hoy ha relampagueado con hoy hace calor. Relampaguear es un verbo de fenómeno natural, es un verbo atmosférico, por lo tanto será una impersonal de fenómeno natural. Sin embargo, hoy hace calor es una impersonal con el verbo hacer, se llaman impersonales unipersonales. La clave es que son verbo hacer, ser o estar, con clima, para indicar clima o para indicar el tiempo del reloj cronológico. Hace mucho calor, ¿lo veis? Hace, verbo hacer, calor. Es tarde, es tiempo de reloj. Está nublado, otra vez el clima, verbo estar con clima. También son oraciones impersonales unipersonales las que aparecen con el verbo haber, usado en tercera persona del singular y siempre como verbo principal, no como verbo auxiliar. Fijaos, hay aceite y vinagre en la mesa, verbo haber, ¿lo veis? Habrá mucha gente en el desfile de carnaval y hubo 200.000 personas en la manifestación. ¿Lo veis? Hay, habrá, hubo. Cuidado, este verbo haber aquí, que funciona como verbo principal, siempre se usa en singular. Es decir, no podemos decir hubieron 200.000 personas, no, hubo. O habrán muchas personas, no. O habían 200 personas, no. Siempre en singular. Cuidado con eso porque es un error muy frecuente. Bien, luego tenemos las impersonales reflejas. Y las impersonales reflejas nos van a servir para explicar también las pasivas reflejas. Entonces, atención, una oración impersonal refleja es aquella en la que aparece un verbo en tercera persona del singular normalmente, aunque también puede ser del plural, precedido de un pronombre se. Y no encontramos, y esta es la clave, no encontramos sujeto en la oración, ni expreso ni tácito. Cuidado, con concordancia, así sabemos qué es el sujeto. Alguien ha hecho algo, pero no sabemos quién lo ha hecho, ¿vale? Fijaos, se ha avisado al fontanero. Se, más un verbo en tercera persona del singular, ha avisado, pero veis que no hay nada aquí que pueda yo marcar como sujeto porque al fontanero no puede ser sujeto, es un grupo preposicional, ¿vale? Se ha avisado al fontanero. Impersonal refleja. Alguien, quien sea, ha avisado al fontanero, pero no sé quién. Sin embargo, si aparece un grupo nominal, GN, que podamos señalar como sujeto paciente, la oración será pasiva refleja. Fijaos, la noticia se comunicó muy pronto. Se más un verbo en tercera persona, pero yo tengo aquí la noticia, un sujeto paciente. Lo hemos estudiado en el vídeo 2, el sujeto paciente, propio de las oraciones pasivas. Efectivamente, pasiva refleja. Un verbo en tercera persona con un se delante y algo que yo puedo localizar como sujeto. ¿Ves? La noticia se comunicó, las noticias se comunicaron, concordancia. Bien, aparece un sujeto paciente, es una oración pasiva, refleja.
Es decir, una impersonal refleja y una pasiva refleja básicamente es lo mismo, solo que la impersonal no lleva sujeto y la pasiva lleva un sujeto paciente. Ejemplos. Se encontró al preso fugado en una cueva. ¿Lo veis? Se más un verbo en tercera persona. Pero no hay nada aquí que yo pueda marcar como sujeto. Nada de esto puede ser el sujeto, por lo tanto impersonal refleja. Se arreglan paraguas. ¿Lo veis? Se más un verbo en tercera persona. Concordancia. Se arreglan paraguas. Se arreglan coches. Porque paraguas además no se sabe si está en singular o en plural. Se arreglan coches. Se arreglan zapatos. ¿Vale? Concordancia. Por lo tanto, pasiva refleja porque aparece un sujeto paciente. Se escuchó un grito en la oscuridad. ¿Veis? Un grito puede ser el sujeto de se escuchó, sí. Se escucharon gritos. ¿Veis? Hay concordancia. Pero este grito, esto es un sujeto paciente. Alguien gritó. No sabemos quién. El sujeto es paciente. Padece la acción. Por lo tanto, pasiva refleja. Se enviará un correo electrónico esta tarde. Otra vez, pasiva refleja. ¿Lo veis? El se con el verbo en tercera persona. Y esto puede ser sujeto, ¿verdad? En singular como el verbo, concordancia. Se enviarán correos electrónicos, se enviará un correo electrónico. Pasiva refleja. Y finalmente se atenderá al herido. ¿Veis? Al herido y rápidamente no pueden ser sujeto. Por lo tanto, impersonal refleja. Y fíjate, la clave importantísima para no confundir impersonal y pasiva refleja con otros tipos de oraciones con se que veremos más adelante. En todos los casos podemos decir que alguien, quien sea, realiza una acción, pero no sabemos quién es quien la realiza. En unas aparece un sujeto, pero es paciente, oración pasiva, no sabemos quién es el agente que realiza la acción, y en otras no aparece ningún tipo de sujeto, y por lo tanto es impersonal. Bien, y las últimas pasivas que nos quedan son las impersonales, las últimas impersonales que nos quedan son las impersonales eventuales. Son aquellas en las que aparece una oración con un verbo en tercera persona del plural, pero entendemos que el sujeto no es plural, no es un grupo de personas, el sujeto es una sola. Cuando yo digo te llaman por teléfono, quien te llama normalmente es una persona, no varias, pero yo digo te llaman porque alguien, quien sea, te llama y no sé quién. Impersonal eventual se llama. Las oraciones impersonales eventuales tienen la característica de que dependen del contexto, es decir, de la situación en la que se emplea la oración, de manera que en unas situaciones puede ser impersonal y en otras no. Fijaos el primer ejemplo. Dice Ana, me han llamado Carmen y Laura, me voy a su casa. Y responde Pedro, siempre te llaman, siempre que te llaman sales disparada. No es impersonal porque te llaman es Carmen y Laura, ¿verdad? Y me han llamado es Carmen y Laura. El contexto nos dice que esta oración no es impersonal, está claro que es Carmen y Laura. Sin embargo, en el ejemplo 2 dice Ana, ¿a dónde vas? Y responde Pedro, me han llamado, tengo que irme urgentemente. Me han llamado, ¿quién ha llamado a Pedro? ¿Alguien? No sabemos quién, ¿vale? Pero a lo mejor ha sido una persona sola. Entonces es impersonal, no sabemos quién ha llamado a Pedro. ¿Vale? Pues las oraciones impersonales se aprenden, hay que estudiar los 4 casos de impersonales y luego hay que estar atento a la hora de analizar. ¿Vale? Bien, y con esto hemos terminado este otro vídeo de oración simple y nos vemos en el próximo.